Buenos días, estimados hermanos y familia de fe. Una vez más estamos con ustedes acompañándoles en el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe. Y hoy hablamos acerca del servicio. Y así como nuestra adoración y evangelización, también el servicio debería fluir desde el interior sin la necesidad de alguna disciplina. Como resultado, obviamente, de la presencia y de la obra transformadora de Jesús, del Espíritu Santo. Sin embargo, debido a que el Espíritu de Jesús en nosotros nos hace anhelar ser cada vez más como Jesús, y debido también a la constante tendencia de nuestro corazón hacia el egoísmo, deberíamos entonces disciplinarnos en el servicio. Los que lo hacen descubren que servir es uno de los medios más seguros y prácticos para crecer en la gracia. Servir no es una simple opción. La realidad es que cada cristiano está llamado a servir. Cuando nacemos de nuevo y nuestros pecados son perdonados, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia y según Hebreos 9:14, lo hace a fin de que sirvamos al Dios viviente. La palabra de Dios no tiene lugar para el desempleo espiritual o para la jubilación espiritual o cualquier otra descripción de un cristiano profeso que no sirve a Dios. Con seguridad entonces podemos decir también que los motivos importan en el servicio que ofrecemos a Dios. Y la Biblia nos menciona al menos 6 motivos para servir. Número 1. Debemos ser motivados por la obediencia. Moisés escribió en Deuteronomio 13:4: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Todo ese versículo está relacionado con la obediencia a Dios. En medio de este grupo de mandamientos acerca de la obediencia, encontramos el mandato de servirle a Él. Debemos servir al Señor porque queremos obedecerle. ¿Cómo puede cualquier cristiano profesante creer que es aceptable sentarse en el banco espiritual de suplentes y mirar a los demás llevando a cabo la obra del reino? Desobedecemos a Dios cuando no le servimos activamente. Es decir, pecamos cuando nos negamos a servir a Dios. La segunda motivación es la gratitud. El profeta Samuel exhortaba al pueblo de Dios al servicio según las palabras registradas en el primer libro de Samuel 12:24. Dice: asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Cuando el fuego del servicio a Dios disminuya en ti, considera las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti. Si no podemos ser siervos agradecidos de aquel quien es todo y en quien tenemos todo, ¿qué nos hará entonces ser agradecidos? La tercera motivación es la alegría. El mandamiento inspirado en el Salmo 100, en su versículo 2, es: servid al Señor con alegría. Dios espera que sus siervos le sirvan, no de mala gana, sino con alegría. No con solemnidad o tristeza, sino con alegría. El cristiano que reconoce de manera agradecida lo que Dios ha hecho por él por toda la eternidad, debería ser capaz de servir a Dios alegremente y con regocijo. Sin duda que el salmista con mucha gratitud pudo decir: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Salmos 84:10. La siguiente motivación es el perdón y no la culpa. En la famosa visión de Dios que tuvo Isaías, observa la respuesta una vez que Dios lo había perdonado. Dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido
que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Palabras registradas en Isaías 6, versículos 6 al 8. Como un perro con correa, Isaías se forcejeaba para servir a Dios de algún modo, de cualquier modo. ¿Acaso era porque se sentía culpable? De ninguna manera, sino porque Dios le había quitado toda culpa. El pueblo de Dios no lo sirve para ser perdonado, sino porque ya somos perdonados. Los cristianos no deben actuar de mala gana como si fueran prisioneros sentenciados a servir en el reino de Dios debido a su culpa. Podemos servir de buen grado porque la muerte de Cristo nos liberó de toda culpa. La siguiente motivación es por la humildad. Jesús fue un siervo perfecto. Reveló su grandeza en la humildad que adoptó para poder servir las necesidades más básicas de sus 12 amigos, de sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículos 12 al 16, vemos que con sorprendente humildad Jesús, su Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos como un ejemplo de cómo sus seguidores debían servir con humildad. En la disciplina del servicio, Dios no solo busca un trabajo bien hecho, ya que incluso el mundo sirve bien cuando existe una ganancia de por medio. Más bien, Él nos llama a servir con humildad, porque eso nos lleva a ser semejantes a Cristo. Y por último, la motivación del amor. El meollo del servicio, según Gálatas 5:13, debe ser el amor. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a servir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ningún combustible para el servicio dura más y provee más energía que el amor. Todos hacemos algunas cosas en el servicio a Dios que no haríamos por dinero, pero estamos dispuestos a hacerlas por amor a Dios y a los demás. Pues el amor es una excelente motivación para servir. Cuando el amor de Cristo controla u obliga a las personas, ellas ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, según Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Jesús dijo en Marcos 12, 28 al 31, que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo lo que tú eres, y el siguiente en importancia es amar a tu prójimo como a ti mismo. A la luz de estas palabras, seguramente cuanto más amemos a Dios, más viviremos por Él y más lo vamos a servir. Y cuanto más amemos a los demás, más los serviremos a ellos también. ¿Sabes? Si las personas transformadas por el Evangelio y con un corazón para el servicio pretenden parecerse más a Cristo, deberían entonces disciplinarse a servir como Jesús sirvió. ¿Estás dispuesto a hacerlo tú? La motivación para servir debe ser la obediencia a Dios, la gratitud, la alegría, el perdón, la humildad y el amor. El servicio rara vez será glorioso. A veces, la tentación de renunciar al lugar del servicio será más fuerte, pero debes ser fiel a pesar de las largas horas de servicio. Quizá los resultados sean escasos o no visibles y posiblemente la total falta de reconocimiento de las personas que te rodean, excepto de parte de Dios para toda la eternidad. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.